profesionales que ha trabajado en la extinción del fuego. Tenemos a Román García, que es bombero forestal en Castilla y León. Y ahora nos va a contar que en ese nombre de bombero, que es lo que nosotros entendemos, ¿no?, de la labor que hacéis los que os ponéis frente a las llamas y tratáis de extinguirlas, en realidad ni siquiera te está reconocida de forma oficial. Pero además, tú has tenido una pelea burocrática porque quisiste dejar tus vacaciones atrás para reincorporarte, ¿no?, y poder trabajar en tu tierra, en Castilla y León, contra los fuegos, y se te dijo que no. Efectivamente, vamos a ir por partes. Venga. Bombero forestal es como nos conoce toda la sociedad. Así nos ha reconocido, tenemos esa legitimidad de la sociedad, pero eh, no tenemos el reconocimiento de la Administración, hablo de Castilla y León, como bomberos forestales. Entonces, me alegro que me presentes como bombero forestal porque así es como nos reconocéis todos, pero no lo somos sobre el papel. No es solo un nombre, eso lleva implícito una formación, también unas garantías que recoge la Ley Básica de Bomberos Forestales, como son los coeficientes reductores de jubilación, como los bomberos de ciudad, pero la propia Administración no tiene esa deferencia con nosotros que sí tiene la sociedad. He visto en todos los medios de comunicación, todos los días, que a todo el mundo que lucha contra los incendios forestales los llaman bomberos forestales. Me alegro de que la sociedad vaya por delante de las administraciones. Y efectivamente, al margen de las batallas políticas, repito, en Castilla y León, aquí parece ser que nuestro presidente de la Junta de Castilla y León pidió una serie de medios al ministerio. Desconozco si se le proporcionaron o no. Lo cierto es que estábamos algunos empleados públicos que ya teníamos planificadas nuestras vacaciones desde abril. No se piense la gente que nos vamos en verano todo un mes, nos vamos cogiendo una semana suelta. Lo hacéis en semanas alternas para estar disponibles, ¿no?, de alguna Claro, manera. claro, no se puede ir todo el mundo a la vez. Y no se puede ir un mes entero. En vista de lo que estaba sucediendo, y que por la experiencia que tenemos intuimos lo que iba a pasar, ya el día 10 comuniqué mi intención de suspender mis vacaciones e incorporarme principalmente a las provincias de Zamora y de León, que eran las que estaban sufriendo estos incendios, y que había llevado a declarar la situación operativa 2, SIT 2, por la concurrencia de incendios con un índice de gravedad 2, que, para que nos entendamos, son nombres muy técnicos los que estoy dando, pero el índice de gravedad 2 es el máximo que recoge nuestro plan de prevención de protección civil en incendios forestales, el Infocal. ¿Y qué se te dice? La primera semana no se me dice nada, no se me responde. El día 20 tengo conocimiento a través de los medios de comunicación que, por lo visto, el director general de Patrimonio Natural de Castilla y León había hecho un llamamiento a los centros provinciales de mando, para que nos entendamos, son los centros que coordinan en cada provincia, que hicieran un llamamiento a los trabajadores que estuvieran de vacaciones o de descanso para que voluntariamente aceptasen incorporarse. Que tú ya te habías ofrecido. Sí, yo ya me había ofrecido una semana antes, 10 días antes, no una semana antes. Entre medias yo ya había tenido una semana de trabajo, que no había tenido intervención en incendios, porque no podemos estar todos en el mismo sitio. Iniciaba mis vacaciones el mismo día 20, otra vez. Y el día 21 me puse en contacto otra vez directamente con el Centro Autonómico de Mando, primero para cerciorarme de si esa noticia era un bulo periodístico, porque a nosotros no nos había llegado. O si era un bulo, no era periodístico, ¿eh? Perdona que te Bueno, corrija. claro. Un bulo transmitido Sí. a través de los medios de comunicación, no un bulo periodístico, para que nos entendamos. Si era un bulo que había llegado a este medio, no sé si puedo decirlo, Sí, claro. eldiario.es, Vale. en el que ponían un pantallazo de ese llamamiento, presuntamente del director general de Patrimonio Natural, para que se llamase a todas las personas que estuvieran de vacaciones o de descanso. ¿Y ahí ya sí aceptan tu ofrecimiento? No. ¿Tampoco? Ahí ya directamente, puesto en contacto, como digo, primero con el Centro Autonómico de Mando, me redirigen al Centro Provincial de Mando de Salamanca y el jefe de jornada, que a la vez es
el jefe de la sección de incendios forestales me dice que no van a activar a nadie. Es un profesional Sí. en Castilla y León. Desde tu punto de vista, ¿se ha racaneado en prevención? ¿Se ha eliminado presupuesto de la prevención porque no da votos o por el motivo que sea? Vamos a ver, somos víctimas de unas declaraciones de nuestro consejero de Medio Ambiente, que sigue siendo el mismo que en 2018 dijo que tener un operativo de prevención y extinción era absurdo y un despilfarro. Claro. Desde el 2018. Se lo veníamos advirtiendo los profesionales, que había que incidir en la prevención del dispositivo, el modelo que tenemos en Castilla y León. Estamos centrándolo en Castilla y León porque junto con Galicia han sido los incendios más devastadores de este año. El dispositivo de prevención y extinción Madura también, ¿eh? duraba, ha sido uno. Ahora te digo, Paco. El dispositivo de prevención y extinción eran trabajadores fijos discontinuos con campañas de 3, 4 y 6 meses. Algunos 9, el máximo 9 meses. Lo otro era un despilfarro, ¿no? Nos olvidamos de la vigilancia también, Paco. ¿Qué pasó en el incendio de la Culebra? Que hubo 2 incendios en la Culebra en 2022. Uno que se inició el 15 de junio y otro que se inició el 17 de julio con un compañero calcinado el 17 de julio. Un compañero nuestro. El 15 de junio, la Junta de Castilla y León tenía en el Infocal antiguo, que databa de 1999, por decreto, la época de peligro alto era desde el 1 de julio. Hasta el 1 de julio no había incendios o no tenían peligro. No estaban activadas las torres de vigilancia a 15 de junio en la zona de Villar de Ciervos, en la zona de la Sierra de la Culebra. No se pudo evitar un rayo, que fue el que produjo la ignición. La ignición no se puede evitar, pero sí se podía haber atajado si se hubiera detectado desde el primer momento, Paco. Si se hubiera detectado desde el primer momento y se hubieran mandado los medios desde ese momento, estoy absolutamente seguro de que no hubiera cogido las dimensiones que cogió el primer incendio. Yo no estoy tan seguro, el primer pero bueno, incendio de la Culebra. es una irresponsabilidad en cualquier caso, pero Vale. no estoy tan seguro, ¿eh? Ese modelo se ha seguido manteniendo y después de los grandes incendios de 2022 de la Culebra y de Monsagro en Salamanca, en el que estuve, resulta que el año pasado... Que empezó en Ladrillar. En Ladrillar, ¿qué pasó? Sí, Ladrillar. Los incendios son de donde empiezan, no de la provincia del límite. Se Ladrillar, se denomina así, era interautonómico, pero bueno, por centrarnos en lo que estamos. Ese incendio, como digo, si se hubiera detectado por un vigilante que hubiera estado activo y lo hubiera detectado, casi seguro que se había quedado en un conato. ¿El de Ladrillar? No, el de la Culebra, el del 15 de junio. Bueno, estando muy de acuerdo con lo que acabas de exponer, no quiero tratar a la posición política como ignorante en ciertos términos. No lo quiero hacer porque es verdad que la extinción es más cara. Que la prevención, ¿no? Efectivamente. La prevención, además de ser más eficaz, además es más 10 barata veces más. y además es más segura. Porque no pone a nuestros profesionales, ni a nuestros militares, ni a la Guardia Civil, ni a nuestros vecinos y vecinas en riesgo. Y ahí hay decisiones políticas. Castilla y León puede decidir invertir en inversión, en prevención o desinvertir. Y en los últimos 13 años ha recortado un 90% Castilla y León en prevención. Y a mí me parece alarmante lo que acaba de pasar. Porque claro, los vecinos y vecinas escuchando al compañero dirán, ¿cómo? ¿Que estaban ardiendo nuestros bosques, nuestras casas, nuestras actividades económicas y teníamos a profesionales inmovilizados? ¿Cómo? ¿Que me estáis queriendo decir que efectivamente la solución también pasa por la prevención y desde la Junta, desde Castilla y León, lo tasan como despilfarro el tener a los bomberos forestales como públicos y estables durante todo el año haciendo ese ejercicio de prevención? Porque, por cierto, escuchando esta mesa hemos entendido que estos incendios son inapagables y si por lo tanto son inapagables, ¿dónde está la solución? En la prevención. En la prevención. Por lo tanto, son evitables. Yo quiero dejar claro que la despoblación afecta y es un factor. Claro que la pérdida de actividades tradicionales es un factor.
pero también lo es el cambio climático y no se puede negar de ninguna de las maneras. Y para poder combatir ese tipo de incendios, como decía antes Joana, para combatir ese tipo de incendios, perdón, le he escuchado, para combatir ese tipo de incendios, igual es necesario empezar a atender a esos profesionales que hace 3 años ya en la Sierra de la Culebra avisaban de no tener los medios. Lo que no es normal es que vayan 21 horas a trabajar con una lata de sardinas, como han denunciado. Eso es lo que no es normal, que pongan en riesgo sus vidas en unas condiciones absolutamente precarias sin la seguridad necesaria. Eso es lo que no es normal. O sea, que por lo Quiero tanto, darle la palabra a Román García. Paco, has pedido Paco Castañares, pero tiene que ser una frase porque tengo pendiente a Román. Es que utilizar el nombre de Dios en vano produce ateos a gran escala. Utilizar el cambio climático en vano genera negacionistas. Yo soy que atea. se den cuenta los que utilizan el Yo de verdad es que escucho a Román y soy incapaz de entender en esa zona, la zona de Quiroga. Has estado precisamente por allí estos días. Sí. Hoy, además de todo lo que tú nos aportas como sindicalista y como analista, te quiero preguntar qué es lo que has sentido, qué es lo que has visto estando por allí. Rabia. Pues rabia, porque es algo que los profesionales han denunciado en más de una ocasión, y los vecinos y las vecinas, que efectivamente esos montes no estaban siendo cuidados, que efectivamente la maleza se comía las carreteras, que faltaban esos profesionales haciendo esas funciones. Y yo, escuchando a los expertos y escuchando a los vecinos, lo tengo claro: los incendios no se apagan negando el cambio climático. Efectivamente, ni los incendios se apagan mintiendo o ocultando, como ha pasado en Galicia, que se han ocultado 400 incendios, o no atendiendo el aviso del fuego en Penatrevinca, o teniendo a los profesionales y los recursos inmovilizados, pese a que querían estar, como en La Coruña, o teniendo a esos profesionales sin la formación o la categoría reconocida o externalizados, o teniendo, por ejemplo, a motobombas paradas, o teniendo brigadas de 2 en lugar de 7, o teniendo esa labor de despedir un 12 de octubre, cuando esos profesionales lo que tienen que estar haciendo es prevención. Porque si algo tengo claro es que esos incendios se apagan con la prevención y con la actuación durante el invierno para efectivamente tratar de erradicar o minimizar todo tipo de riesgo. Por lo tanto, rabia. Tengo mucha rabia porque los vecinos lo sabían, lo denunciaban, lo pedían semana tras semana a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y los profesionales lo llevan reivindicando desde hace años. Respecto a lo que hablaba Paco, de que no le vale solo con el Pacto de Estado contra la emergencia climática, claro. ¿Se tiene que tener un enfoque más en el mundo rural, en ese Pacto de Estado contra la emergencia climática? Sin duda. Es más, yo creo que hay que partir de las grandes bases que han propiciado la situación. Hay que incluir, ya sé que esto se va a considerar como una suerte de ampliación del escenario, pero no estaríamos en esta situación de auténtica catástrofe si no hubiera optado esta civilización y su cultura por quemar muchas cosas antes que el bosque. Lo primero que ha hecho es quemar a la cultura rural, hasta su extinción. Yo formo parte de la cultura rural, pero me considero alguien extinguido. Yo, personalmente, me considero alguien extinguido. Segunda cuestión, extinción absolutamente malévola del significado que tiene la naturaleza dentro de la cultura humana. Extinción del sentimiento de la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza estaba considerado por la mejor generación literaria creativa de la historia de la humanidad, la generación del 98 y del 27 española, como la cima de la civilización y la cultura. Eso ha sido barrido por otro incendio, por un incendio que tiene muchos componentes, entre otros los algoritmos, que son muy quemadores de sensibilidades. Cuestión importantísima, porque si tienes una apreciación sentimental de lo que está desapareciendo, costará muchísimo menos esfuerzo trabajarlo. Terrible, y hay que volver a insistir, esta agresividad incendiaria contra el conocimiento científico. Muy bien. Esto hay que ponerlo encima del tapete. Y esos son los 4 grandes incendios que preceden a los incendios actuales. Por tanto, hay que actuar también en el campo político, en el social, en el económico. Pero, ojo, lo que más grave sucede en estos momentos es que estamos quemando al aire. Y al aire lo quema un bulímico uso de muchísima más energía de la estrictamente necesaria.
estamos quemando al aire y el aire se calienta. Y entonces, desde luego, sin duda, y nos lo acaban de comentar con toda precisión, está retroalimentando todas las posibilidades del fuego. Por tanto, no se puede hablar de prevención si no apostamos también por otro modelo energético, por otro modelo también de usar el paisaje, por otro modelo turístico, por otro modelo económico, y ya sé que estos son prácticamente grandes elementos, y todo esto tiene que llevarnos a una conclusión. Y como espero tener una oportunidad de ampliarlo, de aquí solo salimos siguiendo una vez más la biomímesis. Quien más sabe hacer y mejor sabe hacer las cosas en este planeta es la propia naturaleza. Y en la historia de la vida, la defensa pasiva ha tenido infinitos mejores frutos y rendimientos para sobrevivir que la defensa activa. Déjame que vaya... Es decir, que no tenemos que centrarnos en la extinción, sino evidentemente en defender. Por supuesto, en defender al bosque pasivamente. Hay que evitar.